¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso, que apasiona y divierte, donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas, donde podemos encontrar todos los colores y todas las culturas. Un lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros. ¿Y eso cómo se llama? Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Chile a todo color, la séptima a través de la radio Juan Gómez Millas. Estamos en sus estudios a través de la radio 100 de Atacama, de la plataforma TECEN, y se nos suma Radio El Puerto de Talcahuano, que se une a estas transmisiones. Soy Jorge Rizic y como siempre en este programa me acompañan, no cerca, no la tengo ni a mi diestra ni a mi siniestra, Bárbara Barrera y Virginia Migani, ya que la cuarentena nos tiene lejos físicamente, lejos de todo. ¿Cómo están? Hoy sí, estamos lejos. Pero nos escuchamos bien. Aquí estamos, la cuarentena nos tiene en casas, apartadas. ¿Nos escuchamos Pero al menos? Bien. Sí, nos escuchamos. Las has hecho todas, Jorge, para lograrlo. Para sacar igual este programa Muy bien. al aire. ¿Cómo está usted, señora? ¿Señora o señorita? Señorita, po. No. Qué falta de respeto. Sí, lo mío aquí igual es muy estamos cara dura. dándole para adelante, preocupada igual un poco por todo lo que está pasando, sobre todo quizás también por las consecuencias directas también que va a tener el virus, no solamente en términos de salud de las personas, sino también en términos laborales. Me preocupa también, por ejemplo, no sé, la situación de las mujeres, que casi siempre somos las que nos quedamos cuidando a los adultos mayores, las que recaen las labores de cuidado de los adultos mayores, de los niños. Me preocupa también que los empleadores nos den las facilidades a todos los trabajadores y trabajadoras para que efectivamente cumplamos cuarentena, digamos. O sea, yo creo que esto, además de las medidas que puede adoptar el gobierno, que no han sido para nada eficientes ni las esperables, necesitamos también ser responsables nosotras mismas para hacernos cargo, digamos, como población, como ciudadanos y ciudadanas, de la propagación del virus e intentar que sea lo menos posible. Igual los datos del Ministerio de Salud no son tan alentadores. Nos dijeron que para el 1 de abril estiman 43.000 casos en Chile, 43.000 personas contagiadas. Sí, de hecho las medidas que han tomado se han demorado un montón en tomar estas medidas, que también es verdad que en un comienzo, y yo me declaro de esas, fui bastante escéptica al contagio del virus. Así como que empezamos como todos a decir, claro, en marzo van a empezar con el tema de que aparecieron los primeros casos, qué sé yo, pero ya hoy es 16 de marzo y llevamos 155 infectados y evidentemente las medidas que han tomado han sido lentas. O sea, si vimos que en el continente viejo estaba quedando bastante la grande por el tema y porque no se habían tomado las medidas adecuadas, ¿por qué no lo hicimos antes? Es bien jodido, y sobre todo que dicen que es rápido el contagio, o sea, es de contacto. Uno puede tocar algo que está en contacto, te pusiste la mano en la cara, sonaste. Entonces, eso, si hay mucha gente en el exterior, o no sé, en el comercio, en muchos lugares de aglomeración, obvio que va a hacer más rápido esta explosión de gente infectada. Y convengamos que, bueno, nuestro servicio de salud no sé si da abasto como para atender a todas las personas juntas. Por eso es muy importante que estemos en nuestras casas y seamos responsables en eso.
a los que podemos. Sí. De hecho, ayer Que conversaba podamos. con una amiga que es doctora y me decía, Negra, si de repente te da fiebre, te da tos y todos los síntomas asociados al coronavirus y te sientes bien, trátalo como si fuera un virus cualquiera, ¿cachai? Ponle paracetamol, ponte un pañito con una abuela, ¿cachai? En la cabeza, pero intenta no ir al hospital, al menos que ya te sientas de verdad muy mal, ¿cachai? O sea, en el fondo una persona en situación de riesgo. Si eres una persona que tiene cáncer, que tiene enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera, claro, ahí tienes que asistir al hospital, pero claro, también es una preocupación el tema del colapso de los hospitales, de los consultorios, y sobre todo también teniendo un ministro que cree que nuestro sistema de salud es el mejor sistema del planeta, bueno, el sistema solar, ¿cachai? Entonces, obviamente que nada, uno igual quizás podría estar más tranquila si es que tuviéramos un gobierno en el que confiáramos, que va a llevar en el fondo esta crisis de mejor forma, pero como la desconfianza es tan grande, yo creo que eso igual genera más histeria colectiva. Sí, es verdad. Oigan, ¿les parece? Tenemos como invitado, como primer invitado, un médico para hacerle todas las preguntas del caso, derribar todos los mitos. Pero, ¿te parece, Virginia, si empezamos con música? Me parece. Mira, Me parece que sí. Como estamos estrenando cortinas y todo el cuento, vamos a tirar la cortina y Dale. Tú presentas lo que viene. Dale. ¿Y este programa no tiene música? Siempre abren con música. Todas las semanas, Virginia presenta bandas y músicos emergentes. Contacta a la Virginia si quieres que tu música suene en el programa. Vamos a escuchar a Sandino Primera con su última canción, Pa' andar juntos. Sandino es un cantautor venezolano de familia musical. Si quieren conocerlo más, saber más de él, lo pueden seguir en sus redes sociales. Tiene Instagram y Twitter como Sandino Cantor. Además, presten atención porque la canción que viene también tiene video que lo pueden ver en YouTube. Con el mismo nombre, por supuesto, Pa' andar juntos. Antes de escuchar esta canción, vamos a escuchar un saludo de Sandino. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Chile a todo color. Soy Sandino Primera desde Venezuela. Vaya el abrazo, vayan los cariños a toda la gente comprometida con una transformación cultural necesaria, vital, con la promoción, con las acciones que busquen lograr una gran constituyente latinoamericana. Desde aquí, mi abrazo siempre. Les mandamos esta canción, Pa' andar juntos.
estamos de vuelta aquí en Chile a todo color después de esta pausa musical junto a Bárbara Barrera y Virginia Migani. Esta vez nos acompaña para derribar mitos quizás o para saber a ciencia cierta de qué trata esto del COVID-19. Nos acompaña Matías Jara. Él es médico cirujano, quien trabaja en el CEFAM de Maipú. ¿Y a quién le podemos consultar más sobre este COVID-19? Virginia, yo creo que deberías partir disparando tú, que estás... que soy la más paranoica. Que estás más a caballo con el tema. Sí, mira Matías, a mí una de las cosas que en un principio me tenía más relajada era que yo no tenía ningún contacto directo, digamos, con personas que presentaran síntomas, o sea, que estuvieran enfermas de coronavirus. Entonces yo dije, bueno, aquí yo estoy sana, no me he juntado con nadie, estamos todos sanos, pero resulta que me he enterado que una persona puede estar portando el virus, digamos, y ser aparentemente sana, o sea, no presentar ningún síntoma. Y esto, cuando entendí eso, me dio un poco de susto, porque dije, bueno, entonces yo sí me puedo enfermar o también puedo ser otra portadora. Bueno, es algo que es verdad, o sea, uno puede, parte del cuadro clínico, digamos, los síntomas y signos que se expresan como enfermedad COVID-19, va desde lo asintomático a cuadros respiratorios leves, como ya un cuadro más parecido al de la gripe, como que es el típico que se ha caracterizado como el temido COVID-19, que es la fiebre alta con tos seca y dificultad respiratoria. Sí. Por tratarse de un virus nuevo, hay mucha información que está siendo viralizada, digamos, a base de hipótesis que no han sido confirmadas. Ajá. Y por lo tanto, igual ¿Cómo? es bueno ir contrastando la información y más que nada ir siendo cauteloso. En el caso, yo creo que es bueno lo que tú dices de mejor tomar precauciones de más y tratar de evitar, digamos, el contagio, aunque una persona solo tenga síntomas respiratorios leves o bien se encuentre igual asintomática. Ajá. De hecho, yo he leído por ahí que no es necesario, o sea, que incluso el coronavirus puede darte, por ejemplo, sin mocos, que te puede dar un poco de tos. Entonces como que uno al final puede ser que tengas un pequeño resfrío, pero que en realidad sea este virus, y que generalmente las personas que somos más sanas, o sea que no tenemos como una enfermedad crónica, no nos vamos a enfermar gravemente, pero quizás podemos ser como un vector, como alguien que traspasa este bicho a otro. Claro. Que si tiene problemas se puede agravar, o sea, puede tener un drama más grave con esta enfermedad que yo. ¿Eso puede ser así? Sí, puede ser así. Ahora, igual el llamado, digamos, de la información que ha sido más oficial es a distinguir un poco entre el cuadro clínico, entre el resfrío común y el coronavirus, el COVID-19. En el caso del resfrío común, es el cuadro más típico en el que uno tiene moco, que le pica la nariz, la garganta, sin fiebre o con una fiebre leve. En ese caso, mi recomendación sería no alarmarse, contextualizar que lo más probable es que tenga un resfrío común y de todos modos tomar medidas de precaución de contagiar a otras personas. Entiendo. En ese caso, en la medida que lo permita, tratar de aislarse, usar la mascarilla, en este caso protectora para los demás, desde el paciente enfermo hacia el paciente sano. Y la principal medida que yo creo que está muy bien que haya sido, que se le haya hecho harta publicidad, es el lavado de manos.
que hay que, todos los estudios que se han hecho con el coronavirus, se ve que el virus muere con el jabón. O sea, basta un lavado de manos con un jabón simple que hay en cualquier casa y eso ya dejaría las manos limpias, digamos, y dejarían de ser el vector. Ya, perfecto. El lavado de manos, eso sí, se habla de por lo menos unos 20 segundos que tiene que ser. También sirve algún desinfectante como el alcohol gel que bueno, que también se ha hablado mucho y se ha hecho un negocio al respecto. Sí. También es útil. Sí. Una pregunta a lo mejor un poco básica, pero ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un virus, como lo dice, son estructuras moleculares tan pequeñas, mucho más pequeñas incluso que una bacteria, y que ni siquiera tienen ADN, ¿ya? Pero los virus son capaces, hay distintos tipos de virus, y dentro de los cuales el coronavirus es un virus que ha afectado por, no sé, desde que se tiene, no es un virus nuevo, digamos, ¿ya? Hay muchos coronavirus que son frecuentemente, hay 4 que son conocidos y son los que causan el resfrío común. Sí. En ocasiones anteriores, digamos cuando fue el tema del SARS, que fue una gripe que hubo en Asia como en el 2004, también era un coronavirus. Y ahí lo que se habla es que son virus que tuvieron la capacidad de mutar y eludir al sistema inmune. Entonces, por eso que producen un cuadro más grave. Y en este caso, el coronavirus, que también se llama SARS-2-19, este fue descubierto en China y se le dio el nombre SARS porque provoca también la misma enfermedad grave, digamos, que es más parecida a la influenza, que tiene un espectro de cuadro clínico más grave, que incluso tiene mortalidad asociada, no así el resfrío común, y que tienen y que no se había visto antes en humanos. Y que se contagia más rápidamente que la influenza, ¿o no? Sí. O sea, ¿por qué se contagia tan rápido? O sea, porque cuando han habido brotes de influenza no hemos visto como estos arranques de propagación, digamos, tan grandes, ¿o sí? ¿O es lo mismo? No. Mira, la verdad que igual hay, al respecto también hay harta información, que hay estudios que dicen que sería como el doble, otros hablan del triple o hasta 5 veces más contagioso que la influenza. Así que la verdad que yo no me atrevería a dar mucha claridad al respecto. Pero sí, se ve que es más contagioso. Yo lo asimilaría a lo contagioso que son los resfríos comunes. Ya, o sea, uno cuando hay alguien con un resfrío es posible que varios se contagien, solo que cuando los cuadros clínicos es tan leve, uno muchas veces ni siquiera lo considera como haber enfermado. Sí, pues es verdad. Bárbara, te quería preguntar por tus vacaciones. ¿Te tocó, porque te tocó estar en Italia cuando estaba partiendo el coronavirus? ¿Qué medidas habían? ¿Qué medidas viste y qué medidas te tocaron aquí cuando volviste? Pucha, la verdad es que en Italia yo creo que igual se tomaron malas decisiones, igual como se están tomando acá. Cuando a mí me agarró fuerte el tema, o sea, cuando ya en verdad estaba empezando a hacer una preocupación real el coronavirus allá, yo estaba en Venecia, quedaban 3 o 4 días para que terminara el carnaval y un viernes creo que fue que detectan que 2 personas ya estaban contagiadas ahí mismo en Venecia. Entonces empieza un poco también a bajar el flujo de gente en la calle y ya el sábado, al día siguiente, en la noche decidieron suspender el carnaval, el hito de cierre del carnaval de Venecia, que era el domingo. Y la verdad es que justo ese fin de semana, creo que fue el mismo domingo, fue que Austria decidió cerrar al tiro la frontera norte con Italia. Pero yo veía que no
no se decidían, digamos, medidas más efectivas como en torno a la circulación de gente. Creo que ese mismo fin de semana decidieron suspender unos trenes que iban como de Florencia a la región de Lombardía. Pero digamos nada más concreto, al menos el tiempo que yo estuve allá, porque digamos esto fue el viernes y yo el lunes me arranqué para Barcelona, digamos. De hecho después seguía viaje hacia Lombardía y hacia Milán, que era donde estaba un poco la situación más crítica, y decidí irme a Barcelona, y justo el día que llego a Barcelona detectan el primer caso de coronavirus en Barcelona. andaba atrás. Claro, y cuando llegué a Chile, ¿cuándo fue? Ya no me acuerdo, pero cuando llegué a Chile detectaron el primer caso también de coronavirus en Chile. Pero, bueno, no sé, yo igual he leído que en Italia la gente fue súper irresponsable, que se fueron a esquiar, digamos, cuando le dieron cuarentena la gente se fue a esquiar, salieron de vacaciones, y eso también generó, digamos, la propagación del virus en una escala que, digamos, podría haber sido mucho más controlada si es que la gente se hubiese tomado la situación con seriedad y más responsabilidad. Entonces, eso en realidad, pero yo también quería preguntar, en el fondo, cuáles son las medidas quizás más efectivas para prevenir el coronavirus, tanto desde una decisión más política como a nivel gubernamental, pero también las responsabilidades individuales que cada ciudadano y ciudadana debería llevar a cabo. Bien, muy, muy buena tu pregunta. Yo creo que, mira, de las medidas políticas, yo creo que no voy a hablar mucho porque eso es algo más que le corresponde a las autoridades. Pero, claro, o sea, está dentro del espectro de las cosas que pueden hacer, el hecho de cerrar las fronteras o de hacer exámenes preventivos, etcétera. Pero, porque vacuna no hay. O sea, hoy día empezó la vacunación en el consultorio, teníamos lleno. Y claro, igual existe también un poco de ignorancia al respecto, pensando de que la vacuna para la influenza puede servir para protegerse del coronavirus, y no es así. Porque a donde se trata de un virus nuevo, todavía no se ha logrado todavía no se ha logrado desarrollar una vacuna. Incluso tampoco se ha logrado ver si cuando uno tiene coronavirus una vez queda con inmunidad para después o no. Había un estudio alemán que hablaban de pacientes que habían reportado tener el coronavirus, después ya se habían recuperado y después lo volvieron a tener. Entonces, también hay un tema ahí con la inmunidad. Respecto a lo de por lo tanto, yo creo que aquí las medidas que van a ser relevantes a la hora de los que hubo para poder controlar un poco la masividad con que se pueden presentar los casos de coronavirus, van a ser las medidas personales. Como en este caso, evitar el contacto social, como lo estamos haciendo ahora aquí en el programa, digamos, quedarse en la casa lo más posible y solamente salir para las cosas que en el fondo son necesarias, como ir al trabajo, etc. Lo que hablamos recién, el lavado de manos es súper importante, que va en la misma línea también con evitar el contacto físico. Por ejemplo, evitar el beso en la mejilla o el estrechar la mano, que son cosas que a veces a mí me ha pasado ya en estos días que pueden interpretar que como una mala educación, pero uno lo hace más con un sentido preventivo y en mi caso también educacional. O sea, yo trato de dar el ejemplo al paciente de que uno también se puede saludar afectuosamente, quizás mirándose a los ojos y todo, pero no sin utilizar el contacto físico. También hay que evitar, en la misma línea que quedarse en la casa, evitar ir a lugares que haya mucha concurrencia y eso, pues esas son como las medidas que más se me ocurren. Yo sé que no quisiste contestar como por la política en general, pero por medidas concretas, por ejemplo, ¿es efectivo el cierre de fronteras? ¿Es efectivo para realizar prevención? ¿Se debió haber hecho antes? ¿Se debió haber hecho después? Mira, yo creo que,
tiene una efectividad, porque si estás importando los casos, ahora cuando ya estás en la fase 4 que se declaró hace poco, en que se habla de que el virus ya tiene una transmisión comunitaria, yo en lo personal veo que ya pierde un poco el sentido, porque si estoy hablando que tenemos fase 4, o sea, ya el virus lo estamos transmitiendo de forma descontrolada dentro de la población, ya no estaríamos hablando que ya somos un país que ya estaría mandando pacientes con coronavirus, no solo importándolo. Quizás el cierre de frontera tenía que haber sido antes de que sea una fase 4, porque ya en la fase 1 y 2, cuando todavía tenía los casos controlados, identificados al menos. Y el cierre de los colegios, que también se dio ayer y también se dio de manera un poco elegante al menos, porque el ministro estuvo todo el día diciendo que era una idiotez cerrar los colegios, y los alcaldes dijeron vamos a cerrar los colegios, y cerraron los colegios. Mira, yo creo que ahí también depende. O sea, parte de la que no lo mencioné recién, pero parte del cuidado personal también es respetar al menos un metro, por lo menos un metro entre una persona y otra, porque eso es lo que se ha visto, que es la distancia en la que uno cuando estornuda es la distancia del alcance de las gotitas de saliva, digamos. Entonces, si hay un colegio que tiene a sus alumnos hacinados, claramente es un lugar donde se van a contagiar más. Un colegio rural a lo mejor, no sé, o un colegio chico donde hay pocos alumnos por sala, a lo mejor ese colegio no tiene mayor necesidad de ser clausurado, o de cerrar sus puertas durante el periodo que están determinando las autoridades. Virginia. Sí, yo quería preguntar algo con respecto a las fases. ¿A las qué, perdón? Algo con respecto a las fases. La fase 1, ¿cuál sería? ¿Cuál fue, digamos? La fase 1 la vivimos? Era cuando hubo casos en Chile, pero que eran importados, digamos, que venían de afuera. La fase 2 era el caso en que habían casos acá en Chile que se daban dentro de Chile, pero desde una persona y ya estaba identificada que tenía coronavirus, identificó a otra y contagió a otra. Entiendo. La fase 3 es cuando se pierde esa trazabilidad, que es la palabra que han usado mucho. Sí. Que trazabilidad quiere decir que uno ve de dónde viene el origen, digamos. Claro. Cuando se pierde la trazabilidad. Y la fase 4, yo diría que igual es un poco cuestionable, porque al menos lo que yo leí como definición de fase 4 es cuando ya es descontrolado el ritmo en el que se están causando estos contagios. Y habla generalmente de miles de casos, que no es el caso todavía de Chile. Pero sí, al menos se ha visto una curva exponencial, acelerada, digamos, en los reportes. O sea, el último reporte fue 70 y tanto, y ahora estamos hablando de 150 y tanto de un día para otro. Entonces, esa curva exponencial yo creo que hizo a la autoridad de determinar ya medidas de fase 4. Entiendo. Y en base a eso mismo, como el cierre de escuelas, y que la gente pueda tener la posibilidad de trabajar desde sus hogares, ¿qué tan... o sea, la medida de no cerrar, por ejemplo, lugares como cines o shopping, donde en realidad no hay más que consumo, digamos, y hay mucha gente, porque hay gente por todos lados. ¿Por qué esa medida no es tan importante? O sea, para mí es muy importante. ¿Por qué el Ministerio de Salud no dice, bueno, ¿saben qué? Este también es un foco, o es un lugar donde no pueden... O sea, hay muchas personas, hay que cerrarlo. ¿Por qué no es importante eso también? Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, debería haber una misma línea, digamos, para ir cerrando los lugares públicos. O sea, claramente un cine es un lugar donde comparten, no sé, 70 o más de 100 personas, y tampoco se respeta el metro cuadrado. Claro. Pero yo creo que es cosa de tiempo. Me parece que
quizá que la lógica es que vayan también a prohibir esos encuentros. Ahora, a lo que queda a juicio personal, o sea, igual el llamado es no ir al mall o no ir al cine. Por supuesto. A menos que sea una cosa necesaria, no sé, tu lugar de trabajo y tienes que ir para allá. Sí. Oye, yo te quería comentar, Virginia, que después del ingreso de la fase 4 a mí me llegó un mailing de una de las cadenas de cine de Santiago, informándome las medidas que habían tomado para prevenir el coronavirus. Y una de las medidas es achicar la capacidad de la sala a 50 personas, pero no cierran. Claro, es que de verdad. ¿No cierra qué, perdón? El cine no cierra, solo disminuyen la capacidad de la sala. Yo encuentro eso muy terrible porque a mí me han comentado, por ejemplo, yo vivo en un edificio y a mí me han dicho que si una persona con el virus usa el ascensor, el virus en el aire o en las superficies del ascensor permanece durante 4 horas. Está 4 horas ahí. O sea que si otra persona sana o no sube al ascensor, se contagia del virus. Porque eso me decían, ese es el problema como de los espacios comunes. Y de por ejemplo, mi edificio, que tiene un espacio común, que son los ascensores, el hall de entrada y los pasillos. Y el virus permanece durante 4 horas, salvo que estén limpiando a cada rato. Pero es algo como muy extraño. En un cine, ¿cómo se hace eso? El aire acondicionado, o sea, uno pasa al lado del otro, las barandas, las vidrieras, los objetos mismos que se tocan. De hecho, yo ayer salí y en mi paranoia también dije, pucha, al final, llego a mi casa, de aquí que entro al baño, toco 3 manillas para ir al baño. ¿Y cómo hago para pensar que en realidad yo no traje ningún virus en mis manos y fui capaz de eliminarlo al lavar las manos? ¿Entendés? Como que todo es muy confuso. Yo no, ya estoy, el Jorge se ríe de mí porque estoy entrando en la paranoia, pero no, sí, eso mismo estaba pensando. Bueno, estáis pensando que llegas a tu casa y tocas 3 manillas para llegar a tu casa. Es que de verdad es como llega un momento que y después decís, bueno, y no cierran el cine o no cierran el shopping, o sea, y yo me estoy pasando rollo porque vengo con las manos sucias. Entonces como que al final también personalmente uno puede ir dejando pasar algunas cosas porque hay otras cosas que a modo como político o de política pública, de política sanitaria, no se tiene en cuenta. Como cerrar un espacio tan enorme y tan concurrido como un shopping. Eso de verdad que a mí no me cabe en la cabeza. Mira. Sí, bueno, igual yo creo que una no puede evitar hacer la comparación con lo que pasó durante el estallido social. O sea, también esa histeria de las grandes empresas de diferentes rubros, de cerrar, o sea, el Costanera Center estaba cerrado al tiro, los cines también, entonces ahí también una de pronto empieza como a hacerse cuestionamiento, ¿no? Como realmente la preocupación es, claro, que hayan destruido o no sé, hayan entrado a marchar o a hacer cualquier cosa, a saquear incluso, puede haber sido, en Costanera, pero claro, eso es lo que efectivamente importa, pero aunque estemos en una crisis, aunque haya una pandemia mundial y que nuestro país sea el segundo país con la mayor tasa de propagación del virus desde que detectaron el primer caso, no, para eso no es importante. Entonces, eso igual es importante tenerlo en cuenta al final. Si la lógica en la que se rige este país, digamos, siguen siendo lógicas súper neoliberales y, bueno, lo que ya saben. Sí. Mira, yo respecto a lo de las primeras dudas que estabas planteando, yo creo que ahí ayuda mucho el lavado de manos. Quizá como una forma de placebo para calmar los nervios debería ayudar bastante, porque, o sea, tienes que hacerte la idea de que con un buen lavado de manos de más de 20 segundos no hay ninguna posibilidad de que tenga el virus ya en las manos. Ahora, perfecto. También hay que, la mayoría de los estudios y de los coronavirus
que previamente se tiene conocimiento, hablan de que este es un virus de transmisión de gotitas. Y gotitas quiere decir que no es tan contagioso como transmisión aérea, como sería la tuberculosis o el sarampión. La transmisión aérea es la que, o la meningitis también tiene transmisión aérea. La transmisión aérea no es una enfermedad, no es, digamos, no se transmite por estar en la misma sala. O sea, yo encuentro que es muy poco probable que uno se pueda contagiar eso de las 4 horas del ascensor. Ah, ¿sí? Sí, es muy poco probable porque en el fondo el virus necesita un organismo que tenga, o sea, biológico, digamos. O sea, como puede ser el humano o la saliva que queda en las manos. Por eso que la transmisión va por ahí, en general. Pero por no gotitas. por el aire o no por el pasamano. O sea, hay mucha información que es un poco... Ah, por el dispara, pasamano tampoco. Pero el pasamano, o sea, se ha hablado de que dura minutos a horas en el pasamano. Entonces, eso dejémoslo. Pero la lógica clásica, digamos, es que no debería sobrevivir mucho tiempo en el pasamano. Mucho más vive en las manos de uno. Y si no te las laváis, vais a tener el virus ahí siempre si es que estáis contagiados. Y lo mismo con la otra persona que no se lava las manos. O sea, más que estar limpiando los pasamanos con cloro, es más importante lavarse las manos con jabón. Mira, bacán. Y con eso, o sea, hay que ser inteligente, digamos, y hay que darse cuenta que uno tiene literalmente en las manos la posibilidad de contagiarse o no, o de contagiar a otras personas el virus. O sea, que devuelvan todos los cloros que se llevaron de los supermercados. Puede ser, sí. No, y no solo eso, sino que también solucionen la crisis hídrica de este país que tiene a personas sin acceso al agua. O sea, si la principal medida es precisamente lavarse las manos, ¿qué respuesta da también el gobierno a las personas que no tienen acceso al agua? O sea, que es terrible en muchos sentidos. Y perdón, pero estoy muy pesimista. Porque se da cuenta. No, es que además que el coronavirus te viene persiguiendo, entonces yo creo que no es para menos. Más encima. Oye, Matías, antes de cerrar, quería preguntarte, ¿qué tan capacitado está el sistema de salud chileno, tanto el público como el privado, para atender a los pacientes que puedan llegar con insuficiencia respiratoria o con problemas desencadenados a partir del coronavirus? Mira, aquí quizás vamos a tener que contradecir un poco lo que dicen las autoridades, pero si es que se da el temido pic exponencial que ha estado dando vuelta en las redes sociales, del cual ustedes comentaban también, que proyecta un pic para el día 1 de abril de 43.000 personas infectadas. Sí. Ahí yo veía ahí mira, hay que hacerse la idea de que de esos, más o menos, van a presentar el cuadro grave unos 3.000. O incluso más, unos 5.000. Eso en cuanto a las proporciones que se ha visto de cuántas personas hacen el cuadro grave en Europa y en China. Y si tenéis 3.000 personas graves en un país que la red pública ahora está dando 1.700 camas críticas. Entonces, y en la red privada más o menos son 300 más, tenéis 2.000. O sea, y si es que sigue el curso exponencial, no estaríamos bien preparados porque nos estarían quedando 1.000 personas sin cama. 5.000, 2.000. Claro, entre 1.000 y 3.000 personas sin cama. Por eso que es tan importante que el desarrollo de la curva no sea exponencial, sino más plano, para que en el fondo haya capacidad de dar soporte vital a las personas, a todas las personas que hagan el cuadro grave, porque como es un virus nuevo, no hay una terapia dirigida como por ejemplo cuando hablamos de alguien que tiene una amigdalitis y se le da un antibiótico. Este no es el caso. Aquí es un poco también a la suerte de la olla quien hace el cuadro grave y
y en el fondo hay que estar preparado, la red tiene que estar preparada y no es el caso todavía. Ahora, yo de manera extraoficial he entendido que el ministerio se ha tratado de conseguir más respiradores mecánicos para poder optimizar al máximo la oferta de camas de pacientes críticos. O sea, hay un esfuerzo que al menos se está hablando que se está haciendo. O sea, estamos lejos de ser el mejor sistema de salud del mundo, mundial. Mundial, Sí, no, de la estoy totalmente de galaxia. acuerdo que estamos a años luz, especialmente por una cosa que es lo mismo que se ha estado hablando del trato digno. O sea, si en números duros Chile es un país que tiene un muy buen sistema de salud, pero en dignidad, el trato digno, no. O sea, aquí las cosas todas se solucionan por sacrificio muchas veces de los que estamos trabajando en salud y lo hacemos en condiciones que están lejos de ser las que merecen los pacientes. Uy, quedamos, parece que todos por dentro. Nos quedamos todos pensando en la salud. Oye, Virginia, prepárate. Decime. Porque tú tenés, bueno, dentro de las medidas que anunció el presidente Piñera, está el cierre del registro civil, la ampliación La extensión, de la duración del vencimiento de la cédula de identidad y los pasaportes. Pero tú tienes toda la información que esta semana nos la entregó y nos la brindó Infomigra, así que cuando tú me digas que estás lista para que la gente la pueda escuchar. Bueno, dale. ¿Estás lista? Contemos. Dale. 1, 2, 3. Las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera Echenique el pasado 14 de marzo sobre la extensión de cédulas de identidad vencidas solo aplica para cédulas chilenas, no de extranjeros. Además de extender la cédula, también tocaría extender el pasaporte, lo que no sucede automáticamente. Esa es una fuente del registro civil. Y con respecto al trabajo, al empleo y este virus, miren, pueden llegar a un acuerdo mutuo con el empleador o la empleadora y trabajar desde la casa u otro medio alternativo. Solo este acuerdo que hagas con tu empleador o empleadora asegura el pago de tu sueldo completo. Si eres diagnosticado con el virus, tienes derecho a licencia médica. Si el contagio fue en el empleo, será responsabilidad de los seguros de tu trabajo. Si fue fuera de este lugar, deberás atenderte en FONASA o tu ISAPRE. Esta información se sacó de la dirección del trabajo.cl. Así que ahí está la información para el teletrabajo. Aparte pasaron el gol del teletrabajo, trataron de pasar la cuchufleta en la mitad de la crisis. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Por qué? Porque el presidente y el gobierno llamó a legislar sobre teletrabajo. Sí. Justo. Gol de mitad de cancha. Ya, vamos a hacer un corte, vamos a despedir a Matías, agradecerle la visita. Gracias, y poder aclarar las dudas. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes, chiquillas, Jorge, por invitarme. Para mí un placer acompañarlo. Y bueno, recalcar que todo lo que yo comenté es información que viene de una fuente, digamos, personal, de lo que yo he leído, digamos, en los papers, pero no es específicamente lo que ha dicho el ministerio, por si acaso, porque yo trabajo en un consultorio que es público, entonces quería igual aclarar esa situación. Perfecto. Bueno, conversamos con Matías Jara, él es médico cirujano que trabaja en el CESFAM de Maipú. Así que le agradecemos a él y nosotros vamos a aprovechar la ocasión de hacer un corte y regresamos aquí a Chile a todo color.
Y estamos de regreso en este estreno de temporada de Chile a todo color, afectados por el coronavirus, como ya conversamos en el primer bloque, y estamos al teléfono entre todos para conversar con Juan Pablo Ramazzotti. Él es director de incidencia y estudios del Servicio Jesuita a Migrante, para conversar sobre la campaña Todos Participamos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Chile a todo color. Hola Jorge, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de qué se trata esta campaña Todos Participamos Voz Migrante. Bueno, es un proyecto que hemos estado empujando con distintas organizaciones migrantes, ONG, hay oficinas municipales de migración e interculturalidad, hay universidades, y a lo que apunta la campaña es a entregar información y promover la participación de la población migrante que hay en Chile en el proceso constituyente, con miras primero al plebiscito del 26 de abril, que hay que ver si esa fecha se mantiene o no, y también a lo que venga después. Y ahí lo que nos hemos propuesto es entregar información tanto del proceso en sí mismo, sobre la constitución, de qué se trata el plebiscito, pero también cuáles son los requisitos y la importancia de que la población migrante participe en este espacio, no solo porque tienen el derecho, sino que también porque vemos que es importante que se apropien un poco de lo que pasa en el país, que es el país donde ellos también viven y aportan. Uh-huh. Y en ese sentido, Juan Pablo, ¿tú cómo ves a la comunidad migrante? ¿La ves motivada con este proceso, digamos? Porque es todo un trabajo y es todo un proceso cambiar la Constitución, pensar en ello. ¿Cómo la ves a la comunidad? Mira, yo creo que no se podría generalizar demasiado, porque como al igual que la población chilena, hay de todo, pues personas que están más involucradas, otras que no están tan informadas, otras que creen que no pueden participar, y en eso es importante, pues hay 350.000 más o menos personas que están en el padrón comunicado por el CERVEL, que son extranjeras y que pueden participar, que el requisito de llevar 5 años de residencia o más. Y hay otras también que si bien no están habilitadas hoy día para votar, nos parece importante que participen de espacios de conversación, de información, de debate, porque es un proceso que les va a afectar también a ellos y ellas en lo que venga para adelante. Y en esos espacios de conversación, quizás no sé si se han reunido en cabildos como para llevar a cabo, digamos, también este proceso constituyente, ¿han planteado quizás demandas principales que les gustarían a ellos que estuvieran, no sé, contempladas en una nueva constitución o quizás en un nuevo Chile que precisamente de que precisamente ellos sean parte activa, con opinión y también obviamente desde el punto de vista del respeto, la inclusión, etcétera? Mira, en el marco de este proyecto, nosotros hemos podido ver un encuentro que se hizo la semana pasada, porque lanzamos la semana pasada el proyecto, y al menos de los que hicimos directamente desde el Servicio Jesuita Migrante, porque hubo un par más de otras organizaciones que participan en el proyecto, hubo mucho de preguntar, de opinar sobre el proceso, pero con mira al plebiscito, como de la importancia que puede tener el proceso constituyente, de por qué adoptar una u otra opción según la opinión de las mismas personas. Entonces al menos esa primera parte estuvo enfocada en eso, y también el proyecto lo hemos ido pensando para ver en esta etapa pre-plebiscito por qué es tan importante el proceso, y en el contexto de lo que se decida después del plebiscito, ahí ir viendo también cuáles son los derechos que debieran estar consagrados en una constitución o no, de qué manera debieran estar consagrados, etcétera. Entonces, al menos lo que hemos ido planteando ahora es informarse sobre el plebiscito y la importancia de la Constitución. Juan Pablo, ¿cuántas organizaciones son las que están participando en esta campaña? Mira, hasta ahora, bueno, una campaña que está abierta para que se sigan sumando organizaciones e instituciones, pero hasta ahora somos un poco más de 35 que están presentes en Arica, Antofagasta, Santiago, y estamos también ya empezando a
a contactarnos con otras organizaciones que están más hacia el sur. Y ahí hay, organizaciones de migrantes, organizaciones u ONGs pro migrantes, hay varias oficinas municipales y también universidades. Y bueno, producto de la contingencia no podemos dejar de preguntarte cómo lo van a tomar. Es probable que el plebiscito del 26 de abril lo muevan o a junio, julio o a octubre. Sí, mira, lo que hemos estado conversando con las organizaciones que son parte de la campaña es mantener actividades informativas y promoviendo la participación a nivel de redes sociales, medios, pero no actividades presenciales. Entonces el calendario que teníamos de actividades durante marzo y abril queda congelado respecto a las actividades que iban a convocar gente de manera presencial, pero vamos a seguir viendo formas de llegar a la población migrante, ya sea por vías digitales o comunicaciones que no pongan en riesgo a las personas. Y hablando de eso, ¿ustedes ya han lanzado algún tipo de información a través de medios o aún no? ¿Respecto a este proyecto? ¿Sí? Sí, bueno, el día que se lanzó, hubo un comunicado que salió, tenemos una página que hemos estado difundiendo que se llama todosparticipamos.cl, pero es todos, la segunda O es una X, como por todos y todas participamos. Y ahí hay información, hay materiales que están a disposición para poder informarse y compartir. Y vamos a seguir haciendo eso también por redes sociales. Y la gente que se quiera sumarse se puede contactar con usted a través de la página. A través de la página. Ahí hay distintas alternativas de cómo ser parte del proyecto, sea compartiendo información, sea convocando encuentros cuando podamos volver a hacerlo. Y también para organizaciones e instituciones que quisieran sumarse a esta red, también está el canal ahí abierto para hacerlo. Bueno, Juan Pablo, agradecemos el contacto y nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Chile a todo color. Estamos de vuelta para ya ir cerrando Chile a todo color, último bloque de este programa contagioso como el coronavirus, todos lejos. Estamos en el último contacto de la jornada con Héctor Puyol, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, para hablar, al igual que lo hicimos con Juan Pablo Ramazzotti, sobre el proyecto, este programa Todos Participamos. Héctor, buenas tardes, bienvenido a Chile a todo color. Buenas tardes, en estas semanas complicadas, pero un gusto estar con ustedes de forma virtual, dentro de lo que cabe, sí. No está nada mal. No nos queda otra. Con mascarilla todos. Sí. Me imagino. No. Héctor, mascarilla solo los insanos. Ya hablamos de la mascarilla, ya hablamos de todo eso, Virginia, así que te pedimos que bajes 2 cambios, que te laves las manos nuevamente. Porque te dijeron que lavarte las manos era un placebo. Voy a ayudar a la psiquis. Héctor, ¿cómo entran ustedes como coordinador en esta campaña Todos Participamos? ¿Y qué es lo que esperan de ellos? Bueno, mira, esto es un proyecto que viene cocinándose a fuego lento de hace unos meses. Sí. Sobre todo a partir de diciembre, cuando Santa María planteó, que lo conversamos de hecho en un programa de cierre de final de año, cuando planteó que la población migrante no podría participar. Ante la preocupación de eso que ocurrió en diciembre, nosotros empezamos a armar un proyecto de ley que de hecho está en tramitación, pero se generó un espacio entre ONGs, organizaciones de migrantes, académicos y otras organizaciones preocupadas por esta temática y sobre todo pensando en la participación de la población migrante en el plebiscito, ¿no? Por lo tanto, es algo que se viene cocinando a fuego lento, pero que esta semana pasada hicimos la presentación de esta articulación, que es el Todos Participamos, Voz Migrante, que es algo más concreto, ¿no? Más la bajada territorial de
esta campaña para fomentar, ¿no?, que la población migrante se haga parte en este proceso. ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿De qué se trata? ¿Es una campaña para que las personas, los migrantes, participen o están haciéndole campaña a uno u otro lado? Mira, sobre todo el objetivo fundamental es fomentar la participación, no solo en el voto, que también, por supuesto, que es algo muy importante, ¿no?, de cara al plebiscito y a la convención constituyente, si es que llegáramos a ese caso. Pensando en la participación, ¿no?, entendiendo que la población migrante residente a más de 5 años puede votar, pero también que puedan participar más allá de eso, ¿no?, en propuestas, en iniciativas de cara al redactado de una nueva constitución. De ahí nace, ¿no?, la idea y el objetivo fundamental, y la articulación ha sido básicamente este eslogan común, y luego que las diferentes organizaciones que forman parte se vayan haciendo presente de la campaña con diferentes iniciativas. Ahora, no hay que desconocer... Sí, dime. No hay que desconocer que en este contexto complejo, que se prevé aún mucho más complejo, estamos reajustando, ¿no?, un poco la campaña, porque dentro de lo que habían escuelas constituyentes, encuentros en diferentes comunas, en diferentes regiones, pero claro, en el contexto actual es un poco incierto, ¿no?, de cómo va a avanzar esto, pero en todo caso la campaña ya está lanzada, y sobre todo es informar, ¿no?, informar a la población migrante que participe. O sea que ya habían escuelas o maneras de organizadas ya como para ir instruyendo a las personas y no solo instruyendo, sino sacando ideas y haciendo planes, o sea, planificando buenas estrategias como de participación, porque uno dice, ya, sí, quiero votar, ya, pero tú decías que querías que hicieran más cosas. ¿Y cómo se hacen esas cosas? Claro, porque si pensamos que es en abril, queda muy poco. ¿Cómo se instruye a las personas? ¿Qué han hecho para que, sacar a flote ideas y eso? Claro, mira, nosotros el jueves hicimos el lanzamiento. En la tarde ya tuvimos un primer conversatorio planteando el tema del derecho a la participación, en concreto de la población migrante. Este sábado pasado tuvimos el primer encuentro nosotros como coordinadora en Quilicura, y para este miércoles tenemos un encuentro en La Pintana. Sobre todo de cara al plebiscito, es más centrado de cara al voto, entendiendo que hay el margen que queda, ¿no? Queda un mes y medio aproximadamente, y por lo tanto informando del derecho a voto por redes, en volanteos, en actividades. Eso es lo que teníamos planificado, como te decía, está un poco sujeto a la contingencia. Y la idea, al menos desde mi perspectiva, algunas organizaciones ya han empezado, pero nuestra propuesta como coordinadora es que de cara a aprobarse el redactado de una constitución y el órgano constituyente, sobre todo en el intervalo entre el plebiscito y la elección de los constituyentes, poder hacer encuentros más abiertos, que algunos ya se habían hecho durante los meses de octubre, noviembre, en cuanto a elementos que debería incorporar a una constitución. Por ejemplo, el tema de la plena ciudadanía, el tema de la interculturalidad, el tema del derecho a migrar, en esa idea de que en general la gente pueda exponer sus problemas y entre todos plantear soluciones. Sí, Héctor, de hecho eso era un poco lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son los principales temas que han salido desde estos encuentros que han tenido la población migrante, y cuáles son quizás las principales preocupaciones también o el diagnóstico que hacen las organizaciones migrantes respecto a la nueva constitución, y qué es precisamente lo que debería consagrar en el fondo para vivir, no sé, en un Chile más justo, más respetuoso con la población migrante, también más inclusivo, etcétera. Claro. El debate de la necesidad de redactar una nueva constitución tampoco es nuevo, ¿no? Nosotros como organización al menos participamos en aquellos encuentros ciudadanos autoconvocados que se realizó durante el gobierno Bachelet, no me acuerdo, creo que fue en el 2017 si no me equivoco. Hicimos varios encuentros para plantear algunos elementos. Luego durante octubre-noviembre, más en forma de cabildo autoconvocado, también hicimos unos cuantos encuentros, uno en Plaza Bogotá, en Calle Catedral, en Independencia, y siempre salían los mismos temas, ¿no? Sobre todo los abusos hacia la población migrante,
en términos de visa, en términos laborales, en las restricciones y qué significaba la irregularidad. Siempre salían esos mismos temas y nosotros, al menos como organización, planteábamos que hay un elemento que es clave en la Constitución actual, que establece que solo son ciudadanos los nacionales. Y por lo tanto ya hay un origen viciado, ¿no? de cómo entender la ciudadanía en términos de identidad nacional o de residencia, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante poder modificarlo. Y lo otro es el tema del derecho a migrar, es decir, hay constituciones, por ejemplo la de Ecuador, que es una de las más recientes que se ha cambiado, que plantean el derecho a migrar, entendiendo que tiene límites. Por supuesto, nadie está diciendo, bueno, eliminemos las fronteras, ¿no? Pero sí el reconocimiento del derecho puede facilitar la inclusión. No lo es todo. El cambio constitucional hay que entenderlo como un punto de partida, ¿no? Pero al menos nos dejaría en mejor posición, y por eso nosotros, independientemente de la campaña Todos Participamos, que es una campaña que va destinada sobre todo al fomento de la participación, nosotros como organización, más a título como colectivo, hemos planteado que es necesario que la población migrante vote apruebo, vote convención constitucional, porque nos parece lo más democrático para avanzar en una nueva constitución, pero no solo para los derechos de la población migrante, sino en general para los derechos del pueblo de Chile, del que somos parte también. Héctor, y ante la contingencia, ¿cómo van a seguir trabajando? ¿Mantienen las fechas que tienen previsto hacer estos encuentros? ¿Sí? Claro. La verdad es que, bueno, estamos evaluando aún a partir de las noticias que salieron ayer y también la situación un poco de lo que está pasando en otros países. Yo creo lo más probable es que habrá que aplazar algunos, ya definitivamente han sido aplazados, y los encuentros que van a ser más de tamaño reducido, yo creo que lo más prudente por nuestra parte será también aplazarlos o buscar las diferentes formas, ¿no? En todo caso, la campaña en redes sí que seguirá. Y ahí, bueno, el ingenio, ¿no? Pero sí, al menos lo que nos preocupa, dada la contingencia, más allá de lo que va a ser el plebiscito, es aquella población migrante, refugiada, que está en una situación más precaria. Cómo afrontar el tema del acceso a la salud, cómo afrontar el tema de renovación de papeles, de la paralización de la economía, si es que llegáramos al caso, ¿no? Como está ocurriendo en España o en Italia, cómo luego van a poder demostrar para el acceso a la residencia. Entonces, la verdad es que el día de hoy, más allá de lo del plebiscito y la participación en general, hemos estado dedicados en eso, ¿no? En plantear posibles soluciones que la población migrante no se vea tan afectada en términos de vida para esta situación, esta coyuntura, ¿no? Sí, de hecho yo también te iba a preguntar por cómo viene afrontando la población migrante en Chile el tema del coronavirus, sobre todo porque también en programas anteriores hemos hablado harto del miedo, por ejemplo, que tienen los migrantes a ir a un hospital, a un consultorio, porque están en situación irregular. Entonces quizás, no sé, cuáles son los debates que han tenido, cuáles son las discusiones de los migrantes en este escenario del coronavirus. Mira, lo hemos estado conversando en la mañana con los compañeros, viendo posibles alternativas. No hay algo que tengamos tan definido en realidad, y hay algunas ideas que hemos ido conversando que aún no están, digamos, para ser presentadas. Pero sí, claro, como te decía, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, las personas que están en situación más precaria y que, aunque se dicte confinamiento, es decir, que la gente se quede en casa durante los 14 días, 15 días de cuarentena, como está ocurriendo en otros países, personas que no van a tener esa posibilidad porque van a tener que decidir entre enfermarse o comer. Y ante esa situación, la verdad es que es un escenario muy complejo, ¿no? Muy complejo. El gobierno de Chile ha anunciado, por ejemplo, el tema de prorrogar un año las cédulas que puedan vencer en este espacio para no colapsar el registro civil o para que no se utilice ese servicio, y por lo tanto quitar personas del contacto tan directo, y yo creo que debería ir por ahí un poco la iniciativa del gobierno de prorrogar las visas temporarias, de regularizar a aquellas personas que estén en situación irregular, y de tramitar los papeles definitiva lo antes posible, ¿no? Yo creo que debería ir por ahí, porque la verdad es que si se ocurre lo que está pasando, por ejemplo, en España o en Italia, ocurriera en Chile, que es la paralización de la economía en la práctica, eso a la población migrante puede ser una situación crítica, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, estudiando un poco las diferentes alternativas y tratando de plantear soluciones.
Bueno, Héctor, te queremos agradecer el contacto. Sé que no es fácil conversar hoy, pero se hizo todo lo que se pudo. Sí, no, claro, por supuesto, hay que continuar, ¿no? Agradecerles por la invitación. Bueno, Héctor, nosotros Gracias continuamos aquí en Muchas Chile gracias. a todo color. Bueno, despidiéndonos ya, Virginia y Bárbara. Aprovechemos de despedirnos con Héctor. Aprovechemos. Héctor, nos vemos por ahí. Chicos, No. nos vemos en alguna Nos estamos viendo. teleconferencia. Virginia, por favor, Sí, tosiste, ¿eh? y por Escuché favor toser. también, Sí, tosí varias veces. Es que me ahogué, tuve que abrir la ventana. No se asusten, no se asusten. también el llamado, por favor, a ser responsable, a ser cuidadoso, a toda la gente que nos está escuchando, para tomarnos esta situación seriamente. Sí, es verdad. Ya, no dejo hacer broma entonces. Agradecerle a todos Sí, po. quienes nos escucharon, la gente de Radio Juan Gómez Milla, que es la radio desde la cual transmitimos semana a semana, la gente de Radio Antonia FM, de la Hacienda Atacama, de Radio Vive tu Puerto de Talcahuano, de la plataforma Tecen, y nada, decirle que nos escuchen en Spotify, en iVoox, en revistasur.cl, estamos en todas las redes, así que nos estamos escuchando a la hora que ustedes quieran. Yo me despido por mi parte, chau. ¿Se acabó? Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Puedes compartir este capítulo en redes sociales. ¿Dónde lo encuentro? En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y por supuesto en revistasur.cl. Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.